estoy ahora mismo de camino, apurada, para llegar a mi cita para ir al café de Fruit Basket. Emocionadísima. Pero he de decir que estaba un poco en pánico porque antes de salir de casa iba muy justa de tiempo porque no he encontrado las llaves de mi casa, no podía salir sin ellas y he salido mucho más tarde de lo que yo pensaba. Y estaba preocupada porque veía que me iba a retrasar 7 minutos a llegar. Y la cita es que hay que respetar el tiempo. Voy a tener menos tiempo en la cafetería, pero bien. El problema es que, bueno, he mirado las condiciones en el tren y al parecer hasta 20 minutos te garantizan esperarte. Así que no le darán tu sitio a otra persona. Así que bueno, aquí estoy viendo, a ver, hijo, me vas a atropellar. En fin, el caso es que yo creo que llego. Allá me voy. Emoción. Hola, bienvenidos a mi canal de nuevo, esto es Yumelandia y como hoy veis, aquí tenemos en este vídeo tenemos la visita que hice a la cafetería de Fruit Basket. Fijaos aquí al fondo, estaban poniendo clips de la serie y bueno, ahí no me di cuenta cuando lo grabé, pero si os habéis fijado, un spoiler tremendo del final de la segunda temporada. Y bueno, como veis aquí había un montón pues de lo que parecen acuarelas de la serie y más bien del anime más que del manga, coloreadas, así colgadas cual trapos de ropa. Bonitos trapos de ropa. Esto también es spoiler de lo que puede venir porque esos son los padres de Toru. Como estas imágenes las estuve tomando desde el móvil cuando ya me iba. Estas son del final de la visita porque como ya todo el mundo se había ido, había salido, pues es cuando las pude realmente tomar y ir andando por ahí, etc. Entonces, espero que os guste todo lo que hay y estos dibujos que veis, como este aquí de Momiji comiendo su sándwich, que hay como pegados por la pared, son unos diseños chibi que se han hecho exclusivamente para la cafetería. La cafetería tenía 2 temporadas, digamos, en los que iban a servir diferente comida y bebida y diferente merchandising. Había una temporada que yo fui a la primera y había otra en la que ya no fui, en la que iban a cambiar el menú. Ya a esa no pude asistir. Y aquí a la salida, como estáis viendo, junto con este simpático dibujo de Kyo, había unos dibujos hechos por la autora, esto sí, específicos, pues bueno, como que se vendían un poco más caros, fijaos desde el final de la serie. Y yo no me fijé cuando lo vi, porque claro, yo tenía en mente toda la serie completa, no me extrañó nada, pero si os fijáis este en concreto, en el que sale Momiji de mayor, esto estamos hablando de abril, todavía no se había salido la última temporada y no habíamos visto a Momiji crecido, con lo cual esto también en su momento spoiler. Esta es la página web de Fruit Basket y del café, que la he traducido al inglés para que se pueda entender un poquito mejor. Como veis, estaba abierta hasta el 5 de mayo y yo fui en la primera mitad y estas son las horas en las que se podía acceder. Como no se podía hablar pues en alto y tal, salgo en todos los vídeos sin decir nada. Este es el menú, que el diseño también lo había hecho la autora, el diseño de este menú, y aquí está por dentro que venía todo el merchandising, aparte de la comida y bebida que había. Entonces, aquí tenemos unos posavasos, unos diseños muy bonitos de posavasos, que son de los personajes y los personajes en chibi, que te regalaban con cada cosa que pedías, ya fuera una bebida. Fijaos, a mí me tocó la primerísima Toru, muy buena señal. Si tú pedías tanto una bebida como una comida como merchandising, también te regalaban uno. Mira, aquí está Kisa, que me tocó repetida, por cierto. Cualquier cosa que tú pidieses, te daban uno nuevo, que es aleatorio, como veis, bien ahí no se sabe. Yo ahí pedí uno de estos, me había pillado el camarero. Aquí veis estos llaveritos, yo me pedí uno, no sabes cuál te va a tocar. Y a mí me tocó nada más y nada menos que sí, Ayame con su Omuraisu de Oni, de Onisama.
Y aquí este regalo que también te daban solamente por haber asistido a la cafetería, simplemente por estar allí, que son unas coberturas de plástico para proteger el manga. Fijaos, a mí me tocó Kyosoma y como es mi personaje favorito prácticamente, pues yo encantada, tengo mucha suerte. Y aquí está la bebida y al lado, como os decía, pues estos posavasos que os podían tocar. Esta era la bebida estrella, que era la más barata, que venía con una galletita ahí de Toru, que era un té de rosa mosqueta. Daba mucha pena comerlo, ¿eh? Yo me lo estoy comiendo, pero daba mucha pena comerlo, de verdad. Y como veis, a mí me tocó, pues, Kureno, con su soba con huevo frito. Aquí están todos los platos del menú que podéis ver en la página web, aún está disponible para verlo. Yo no tenía tanta hambre, yo quería pedir un desayuno, uno de estos, porque era como que por la mañana y no me apetecía comer lo otro. Entonces, fijaos, yo pedí esto que era más japonés, y esto es un plato que está basado en el trío de oro en Shigure, en Ayame y Hattori, y con un poco de té verde, aunque no sé cuál de las decoraciones de estos tres mochi corresponde a quién. Esto ya supongo que queda a la imaginación. Yo bebiendo un poco de té, esto que flota son marshmallows dulces. Y yo, este de té matcha, pues a lo mejor puede ser Shigure, quizá, este Ayame, este Tori, pues no sé. Y luego, aquí estas imágenes, ¿la conocéis? ¿Os acordáis? Es Momiji cuando se abraza y cuenta su historia, que es uno de los momentos también favoritos de la serie. Aquí tenemos el catálogo de las bebidas. A mí me interesaban estas dos, el onigiri basado en Toru y este maravilloso café basado en ese momento maravilloso de Yuki y Toru cuando están viendo las estrellas, no sé si os acordáis, que es un poco cuando él dentro de su cabeza como que se le declara a ella, aunque ella no lo entiende bien. Y era café con leche normal, un poco cargadito, y tenía pues como estas, como veis, estas cachitos de oro, de pan de oro de este, para que quedara como mucho más bonito. Y esto azul que veis, este color, estaba dulce, era colorante sin más. Le habrían hecho el dibujito y la verdad es que estaba muy bueno porque sabía como a soda, el sabor que le llaman aquí, es como un caramelo. Y tenía esa estrella que es como una especie de esponjita también, que estaba muy buena, realmente. Y yo aquí con mis dotes de actuación maravillosas, emocionándome por esta escena maravillosa de Toru y Kyo después de que él se transforme, en fin. Y después de esto, aquí iba a tomar, me pedí el de Toru, que se supone que está basado en un onigiri, pero gracias a Dios no sabe a onigiri, sabe a vainilla. Con su cerecita muy adorable, entonces digamos que esto representaría a Toru, está basado e inspirado en Toru. Y tenía mucha curiosidad porque era grandecito y tiene buena pinta, y pues me apetecía más que el resto de los dulces que había, las bebidas que había, que bueno, creo que ninguna tenía ningún tipo de alcohol, etcétera, porque no había restricción de edad. Yo tenía exactamente... ¡buah! Luego me reí porque siempre que tomo nata se me suele caer encima, no sé cómo lo hago, y me reí porque me acordé de la última vez que pasó esto en un vídeo con mi prima y se me volvió a caer la crema. Pero bueno, el caso es que aquí tenéis todo el merchandising. Esto también lo grabé a la salida cuando ya se habían ido todos. Estos son los acrílicos de cada personaje que salen, y luego por debajo unas postales correspondientes. Como veis, están aquí el precio también de cada uno de todos estos ítems de merchandising, y también una muestra de estos posavasos. Estos posavasos se podían comprar, aparte de que te tocasen, pero al comprarlos tampoco podías elegir el que te tocaba. O sea, es como que también lo hacen para que sigas comprando hasta que te toque. Lo tenían aquí como muestra. Y estas son también, que estas eran un poquito más caras, que eran unas postales con los dibujos que había hecho la autora específicos para aquí. Bueno, son de la serie, pero que los habían preparado para ponerlos aquí. Como veis, está bastante baratito, 385 yenes. Esto en euros puede ser un poquito por debajo de los quizá 2 euros. Yo esto que compré, 715 yenes,
que podrán ser alrededor de los 5 o 6 euros, un poquito menos. Y estos stand que costaban 1100 yenes, tampoco es tanto, es como unos 9-10 euros. Y esto es todo. Muchas gracias por venir, nos vemos en el siguiente vídeo. Besitos.